Con el Partido Popular, un venezolano logró por primera vez un escaño en la Eurocámara. Precisamente nos acompaña a esta hora Leopoldo López Gil, padre del dirigente político venezolano Leopoldo López. Gracias por estar con nosotros, bienvenido. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Primero que nada, es histórico su logro, hablemos de él. Bueno, histórico simplemente porque es una cuestión de origen de nacimiento, pero ciertamente yo creo que no tiene nada de particular que una persona que haya nacido en otra tierra llegue al Parlamento Europeo. ¿Cuáles serían los objetivos puntuales como eurodiputado en torno a Venezuela? ¿Que haya un respaldo unánime a Guaidó o cuáles son las bases? Bueno, por supuesto, una de las cosas que hay que lograr es que toda Europa reconozca la legitimidad de la presidencia de Juan Guaidó, el presidente legítimo de la Asamblea Nacional y el único poder legítimo de Venezuela. Una vez logrado eso, también impulsar mediante la utilización de las sanciones, etcétera, que también cese la usurpación del poder ejecutivo en Venezuela y se pueda lograr pues un gobierno de transición para celebrar las elecciones democráticas y retomar el rumbo democrático una vez más. Ahora, como eurodiputado, ¿cuáles son los alcances cuando se habla de que todas las opciones están sobre la mesa? ¿Usted apoyaría la intervención militar? Nunca. La intervención militar para mí no es una opción. Además, bueno, es una opción que no se discute en los parlamentos usualmente. Esto es, ya es otro tipo de negociación. Para mí, pues, la negociación tiene que ser por la vía civilizada, la vía de los hombres de paz, los hombres que están interesados en preservar la vida y el bienestar de la humanidad. Ahora, Juan Guaidó atendió la invitación de Noruega para mediar en la crisis en Venezuela. ¿Cuáles deberían de ser las claves, las bases de este contacto? Yo creo que se ha interpretado muy mal el tema de Noruega. No estoy al tanto de cuáles son las bases de la discusión, pero en todo caso no se trata de un diálogo. Lo que se trata, lo que está intentando hacer Noruega es poner las bases para un acuerdo donde posiblemente podría haber un diálogo, una negociación, más que un diálogo. Eso implica pues que cada una de las partes se comprometan en algo. Y que en este caso, el único que tiene que comprometerse para mí es el usurpador, porque es el que tiene los presos políticos, el que está inhabilitando a la gente que no pueda participar en las elecciones, el que está dominando en un sistema electoral falso, etcétera, etcétera. O sea que es un tanto complejo, pero los noruegos son expertos en lograr acuerdos, así que bueno, a lo mejor logramos esto por la vía verdaderamente civilizada. ¿Cuáles serían las señales de que Juan Guaidó está ganando algo en estas citas en Noruega y que no le está dando oxígeno a Nicolás Maduro? Bueno, yo creo que eso de que no le está dando oxígeno a Nicolás Maduro es evidente. Yo creo que lo que se está logrando es cada vez más reconocimientos internacionales y cada vez más que el pueblo venezolano pues esté completamente de acuerdo en la sustitución del usurpador. Ahora viene la reunión de la OEA. ¿Qué se debe de esperar de esta reunión, de todos estos encuentros con la comunidad internacional para lograr la transición democrática en Venezuela? Mire, yo creo que es simplemente más contundencia en la posición de los países. No se trata de cambiar el libreto, sino que el libreto se respete. No es nada distinto lo que está en juego, porque no hay nada distinto en lo que ha pasado y lo que está pasando. Ahora, en muchas de las intervenciones que ha hecho Juan Guaidó, él habla de cambiar los integrantes del CNE, obviamente de esta transición democrática a través de las elecciones presidenciales. Lograr esta transición tanto del CNE como poner una fecha, un proceso, una ruta electoral, ¿debería de ser la señal de que se está avanzando en la Operación Libertad o cómo medir los avances que tiene Juan Guaidó a la cabeza de este movimiento?
Bueno, yo creo que es evidente que si se cambian las autoridades del CNE, pero no solamente cambian las autoridades, sino se cambian los procesos. Hay que darse cuenta que en Venezuela se tiene más de 20 años con un registro electoral totalmente perturbado, y para muestra un botón, yo pasé más de 8 años como fallecido en el registro electoral de Venezuela. Es decir, que es evidente que se tiene que hacer todo un trabajo que no solamente requiere el cambio de las autoridades, sino el cambio de los mecanismos, la revisión de los procesos y probablemente una anulación de lo que se había venido utilizando como maquinaria. Es decir, yo acabo de participar en unas elecciones aquí en Europa, que todas se hacen manualmente y todos se pueden contar y recontar en cuestión de horas. No hay necesidad, como lamentablemente se engañó al pueblo venezolano, de llevarlo a un sistema electrónico donde la transmisión de datos está totalmente perturbada y donde hay cables submarinos que conectan a los centros de votación, o al menos el centro neurálgico de votación, que es el CNE, con la isla de Cuba. Es evidente que todas estas cosas hay que reformarlas. ¿Cómo evitar que se divida el apoyo de la comunidad internacional o de los propios detractores de Nicolás Maduro, como María Corina Machado o Antonio Ledezma, cuando siguen reconociendo a Juan Guaidó como presidente interino, pero rechazan las negociaciones en Oslo? Los acercamientos, los contactos. Bueno, habrá que preguntarles a ellos. Yo no soy quien para estar discutiendo posiciones personales. Cada uno de ellos son personas y tienen sus seguidores, pero yo creo que la prueba del liderazgo está en cuántos seguidores tiene, no en mantener unas posiciones aisladas. Ahora, mucho se ha hablado sobre lograr el quiebre interno de las Fuerzas Armadas, un poco el desarrollo de la Operación Libertad que comenzó Juan Guaidó, incluso en la liberación de su hijo, de Leopoldo López. ¿Se debe de insistir en este quiebre de las Fuerzas Armadas o ya está prevenido el régimen de Nicolás Maduro y se deben de explorar otras opciones, tal vez con miembros de la cúpula madurista? Creo que fue un presidente colombiano, si mal no me equivoco, el presidente López Miquelsen, que dijo, los militares están con uno hasta que están. Yo creo que no es una cuestión de insistir en el quiebre, es una realidad. Hay un quiebre y estarán hasta que estén. El día menos pensado, pues amanecerán del otro lado de la cama y dirán, hasta aquí Maduro. Para concluir, quisiera saber el estado de su hijo, de Leopoldo López, si sigue en la participación de la Operación Libertad o cuál podría ser su papel en este importante movimiento. Bueno, Leopoldo es un huésped en la embajada de la residencia del embajador del Reino de España y como tal pues está protegido por esta circunstancia. Yo creo que si esté involucrado, está tan involucrado como siempre lo ha estado, utilizando pues las comunicaciones que se puede utilizar desde esa residencia. Le agradezco a Leopoldo López Gil, padre del dirigente político venezolano Leopoldo López y ahora diputado del Parlamento Europeo. Muchas gracias por estar con nosotros. A usted, gracias. Vamos a hacer la